Hola, buenos días, shalom, shalom. Hoy es martes 9 de marzo del año 2021 y conforme a la palabra Santiago capítulo 1 versículos 5 al 8 es la reflexión llamada Sabiduría de lo Alto. Bienvenidos todos. Padre, gracias por la bendición de poder compartir de lo que tú das a nuestras vidas. De gracia se recibe, de gracia se comparte. Sea tu bendición en nosotros, perdonando primeramente nuestros pecados y ayúdanos para no pecar en lo más posible de cualquier área, por pequeño que se considere. De todas formas queremos estar lo mejor delante de tu presencia, obedeciendo tu revelación, que cada oración que hagamos y de lo que sea el tipo de oración, así sea por alimento, por agradecimiento, siempre debemos pedir perdón de pecados y de faltas. También rogamos por los enfermos, en especial los de COVID, para que tengan la sanidad física y sobre todo la espiritual, conociéndote igual que los familiares. Bendice a todos los oyentes, las familias que representan en medio de cualquier tipo de prueba, necesidad, ataque. Sea tu bendición en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, es un tema necesario. Creo que si yo preguntara a cuánto les falta sabiduría, todos levantaríamos las dos manos. Es un hecho que debemos nosotros comprender, que una cosa es el conocimiento, que es lo que se recibe, otra es la inteligencia, la capacidad de ser receptor con entendimiento y comprensión de lo que recibimos, y otra es la sabiduría, que significa cómo aplicar, cómo enseñar y qué decisiones tomar de todo lo que recibimos o de todo lo que tenemos que enfrentar, que en la vida y en diferentes áreas siempre vamos a tener decisiones. Muchas de ellas, cuando son erróneas, es obvio que tenemos que pagar las consecuencias o trabajar doble o triple, y de alguna manera hasta bendiciones se pudieran perder por el hecho de que no hemos sabido aplicar la sabiduría. Ahora, muchas veces nosotros no damos mucha importancia a las bendiciones que llegan o que pueden llegar y no empleamos bien la sabiduría. Es bien conocido que los hombres de edad avanzada y de acuerdo a lo que han vivido, preparación, experiencias, y tan solo por la vivencia de una edad, vamos a decir de 60 años hacia arriba, ya tienen un conocimiento pleno de la vida. En la vida todos los pecados son los mismos, las bondades, en un momento todo está revelado en la palabra. De ahí que falta madurez y sobre todo mucha humildad para aceptar los consejos y para saber cómo dirigirse. Normalmente cuando hablamos de alguien como un servidor, ya prácticamente de 71 años, primero Dios en abril. Entonces, tal vez en algunos casos no estamos actualizados, porque usted sabe cómo va caminando la humanidad de este mundo, los avances tan espontáneos que tiene, y no da tiempo de ponerse al corriente, como dicen por ahí, actualizarse, porque ya cuando uno busca actualizarse, ya las computadoras, aparatos y sistemas económicos, todo va evolucionando de una manera tremenda. Pero bueno, todo está en la palabra, de tal manera que es necesario que nosotros aprendamos con humildad de los que tienen más experiencia, de los que ya hemos vivido lo que a otros les está faltando. Repito que siempre va a ser lo mismo, no hay pecados nuevos. De alguna manera y aún bíblicamente, desde ese tiempo ya se practicaban, tal vez poniéndole otros nombres, pero ya existían. Entonces vamos a buscar nosotros sabiduría, porque a todos nos está haciendo mucha falta. No importa la edad, no importa el texto, no importa que usted tenga éxito en la vida, le vaya bien, ha tomado buenas decisiones y va hacia adelante.
pero un dicho, una palabra que nos dio el Eterno, podemos estar mejor. Y de eso se trata. Uno, para agradar al Eterno, que tenemos la sabiduría de acuerdo a una dependencia para con Él. La palabra dice que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, es el consejero, el que nos recuerda, el que nos enseña, el que nos guía de todo lo que vivió nuestro Señor Yeshua. La sabiduría está en toda la Escritura, total, completamente en toda. Del primer versículo de Génesis al último de Revelación, hablando de Apocalipsis, está lleno de sabiduría. Y vaya qué sabiduría, más grande que la de los filósofos, más grande que cualquiera que pueda tener un doctorado, más grande que cualquiera que se considere rey, que hay algunos todavía en varias naciones, más grande del llamado sabio o genio, más evolucionado o avanzado que pudieran existir. Y así, de alguna manera, no se puede comparar. Todo está en la Escritura, todo está en códigos secretos, en algunos casos que se revelan y nos impacta la perfección. Ni siquiera es un tipo de sabiduría que se acerque, que medio iguale a la supuesta sabiduría del mundo terrenal o de hombres para con la que viene de lo alto. Es definitivo que la del Eterno es perfecta, que se adelanta a los acontecimientos y que tiene una aplicación que se puede hacer y actualizar en estos tiempos. La sabiduría de la Escritura es para todos los tiempos. Hay que saber aplicarla y hay que saberla vivirla ahora en estos días, de tal manera que si usted quiere sabiduría, ya hablamos de toda la Escritura, pero de una manera para la formación personal en cuanto a ética, en cuanto a educación, en cuanto a cultura espiritual, lea el libro de los Proverbios. Normalmente luego decimos dichos coloquiales, dichos que son buenos, que son una realidad, hablando tierra, mundo, humanidad. Aquí son como dichos, proverbios que hablan de la verdad y que enseñan muchísimo. Entonces, leamos toda la Escritura y a la par versículos diarios de los Proverbios. Tenga su libreta y vaya anotando ahí lo que el Eterno le va dando a su vida. De acuerdo a la práctica es como se va haciendo un hábito en nuestra mente, en nuestro entendimiento, en nuestra comprensión y obvio, el orar, pedir, para saber cómo aplicar la sabiduría. Repito nuevamente, de todo lo que llega a nuestras vidas. Pues bien, cuando recordamos la Escritura acerca de Salomón, el hijo de David, cuando muere su padre, el rey David, le queda a él un cargo con muchísima responsabilidad de terminar el templo, de construirlo. David dice en la Escritura que no le tocó, porque era un hombre, un varón de guerra, era todo un guerrero y tenía las manos llenas de sangre. Aún así, en este sentido, hemos de entender que él fue un hombre sabio. En el caso de Salomón, cuando él va a tomar el reinado, le pide al Eterno sabiduría. Dice, a un pueblo tan grande y lo que representa el pueblo de Israel, tu pueblo, el escogido, el apartado, dedicado, consagrado. Entonces, ¿cómo voy a poder gobernarlo? Y pide sabiduría, conocimiento, inteligencia, todo eso va dentro de la sabiduría. Y el Eterno le contesta, por cuanto no pediste fama, gloria, reconocimiento, economía, riquezas, joyas y todo lo que un rey normalmente pide o le es dado solo por el cargo que ya tiene, y buscan engrandecerse más y más y más, entonces en la humildad en ese momento de Salomón
el Señor le dice, te será dada sabiduría. ¿Qué habla en ese sentido la palabra en nuestras vidas? Bueno, que entre más humildad tengamos, más vamos a recibir. El verso 9, que no lo anoté ahí, dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Es un hecho y siempre predicamos o tratamos de hablar mucho de la humildad, porque realmente que esa es sabiduría, de saber vivir en humildad, en santidad, en obediencia y en una entrega y consagración para con el Eterno. Entonces, humildad no es solo que voy a orar de rodillas, que voy a aceptar a toda la gente, no importando la condición, sino en un estado de ánimo, pero en un estado de entendimiento y comprensión, que todo lo que podamos hacer, realizar, y todas las decisiones que tomemos y que nos den bendición o triunfo o victoria, como le quiera llamar, es porque viene del Eterno, para mantenernos en esa humildad. De ahí que hay muchos consejeros, pastores, y usted puede tener por ahí, ¿verdad?, de alguna manera de quién colgarse, como se dice coloquialmente, a quién recurrir y pedir consejo. Pero que sea un hombre sabio, que sea una mujer sabia, que sean personas de oración, que tengan relación, comunicación para con el Eterno. No es que no haya, no, sí las hay, pero también en la ética, el guardar todo esto cuando usted pide algo y pedir que lo tengan ahí solo para oración personal e intercesión de esas personas para con su vida. Todo esto es importante. Entonces, cuando hablábamos de Salomón y cuando ya aplicando a nuestras vidas, ya dimos un primer punto que habla de la humildad. Ahora, ya entrando de lleno al cuerpo de la enseñanza, en el verso número 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, este es el primer punto, que hay que reconocer que nos ha faltado sabiduría en decisiones, que nos sigue faltando y que nos puede faltar. Por ahí una mujer artista mexicana que ha tenido participación en películas en Estados Unidos, Europa, a nivel mundial, Elma Shagger, algo así. En una entrevista dijo, yo todo lo que he logrado, lo he logrado por mí misma. Dios no entra aquí y nada tiene que ver. Todo ha sido por mi capacidad, mi sabiduría. Bueno, Dios la perdone, tengo la oportunidad de entenderlo. Pero cuidado con tentar retar o hacer menos o sentirse superior al Eterno o a la sabiduría del Eterno. Esto es que ella no reconoce que le falta sabiduría cuando está representando o presentando una ignorancia del conocimiento del Eterno. Dice un sabio espiritual que la persona que es atea no es porque no crea, no tenga fe, sino porque es una persona ignorante. Es obvio que un ateo no tiene la sabiduría del conocimiento del Eterno. Y esta palabra de ignorancia es para todos nosotros, ¿sí? Que nos está faltando por la ignorancia que tenemos. El profeta Amós dice, el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, obvio, rama de la sabiduría. Entonces, muchas situaciones llegan a nuestras vidas, fracasos, derrotas o bendiciones que no se cumplen o se retardan porque no sabemos pedir. Por eso la palabra dice, pero pida con fe, pida con sabiduría, no solo para deleites, no solo por necesidad,
sino para saber en medio de la sabiduría cuál es la voluntad del Eterno, ser obedientes, tratar de cumplirla y sobre todo para agradarle a Él. Para esto primero es la sabiduría, para agradar al Todopoderoso. Bueno, entonces hay que primero reconocer que nos falta sabiduría, y vaya que hablamos de la sabiduría de lo alto. Aquí mismo en el verso número 5 dice: pídala a Dios, pídala al Eterno. Bueno, comentábamos que la misma palabra dice que en la multitud de los consejeros está la solución, la bendición, la sabiduría, la ayuda. Por eso comentábamos que hay que ver a quién se consulta, a quién se le pide. De todas formas, no significa que le van a dar la solución, no, un consejo con sabiduría. El problema grande que nosotros tenemos es, como dice más abajo o más adelante el apóstol Santiago, que no sabemos aplicar a nuestras vidas lo que recibimos. Dice la palabra que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Aquí en este capítulo 1, en el verso 22, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, y desde ya se le olvida cómo es. Bueno, aquí lo mismo. Si no sabemos aplicar la sabiduría de la enseñanza de la palabra, pues fue en vano lo que recibimos, lo que leímos, lo que el Señor nos reveló, lo que puso en el corazón. Así hay personas que reciben palabra, que se les cumplen señales, que de alguna manera se cumple la profecía que en ocasiones les pueda ser dada, pero no se aplican y no la cumplen. Entonces luego dicen: pero es que me dieron palabra, es que se cumplieron todas las señales, es que me dieron profecía, es que me confirmaron la palabra, profecía o promesa del Eterno, las señales, hasta 4 veces. Pero otra cosa es que nosotros la cumplamos, la apliquemos, y se necesita que la sabiduría. Por eso es que hay que pedirla en oración, y dice: pídala a Dios. Yo en lo personal les voy a revelar un secreto que no es secreto. Diario, en mis oraciones personales pido 3 cosas. 1, sabiduría. Tengo años haciéndolo porque la palabra dice: pídala al Eterno. 2, interpretación y traducción de lenguas del Espíritu Santo, tanto personales como de otras personas. Entonces la Biblia dice diversos géneros de lenguas. Hay de guerra, de adoración, de profecía, de intercesión, y por ahí va hablando y por ahí se va recibiendo. Pero dice la Biblia en Corintios: pero pida interpretación. Ahí es otro punto, que casi nadie pide interpretación de las lenguas del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado casi 7, 8 lenguas diferentes, de guerra, de adoración, revelación, profecía, discernimiento, etcétera. Pero en algunos casos entiendo lo que hermanos y hermanas hablan o oran en lenguas, no en general ni al 100%. Pero hay veces que hasta me voy con, ¿cómo le diré? Que pienso que están hablando en español, y cuando me doy cuenta que están hablando en lenguas, yo estoy entendiendo todo como si fuera en español. Pero tengo años también pidiendo interpretación y traducción de lenguas. Y si no le es dado, usted siga pidiendo, porque por algo no da, pero al mismo tiempo lo está diciendo: pida interpretación. Y 3, la Escritura dice Pablo que él está orando y que dice para que os dé espíritu de revelación, que también es el tercer punto que yo pido y a Dios diario: dame espíritu de revelación. Las ramas de la revelación es discernimiento, conocimiento espiritual, espíritu de ciencia,
saber cómo aplicar la revelación, y revelación entra profecía y entra palabra de promesa, de bendiciones. De ahí que son 3 aspectos que en lo personal compartimos, porque en el Eterno no hay problema, y todo lo que llegue de bendición hay que dar de gracia de lo que se recibe. 1, pedir sabiduría. 2, interpretación y traducción de lenguas, que se respeta. Algunos de ustedes no creen, no lo sienten, no lo practican, no lo tienen. Y si lo tienen, no practican. Pero ahí yo respeto. Y 3, la revelación. Bueno, el tercer punto, por llamarle así, es en el verso número 6, que dice: pero pida con fe. Bueno, aquí está hablando de creer, de sentir, declarar, confesar, decretar, de dar por hecho, de en la sabiduría, entender lo que es la fe. Hemos hablado, usted ha escuchado muchísimo hablar de la fe, no sé, desde que ha conocido de Dios, del Eterno, y si es alguien que todavía no recibe al Señor, va implícito. Cuando nosotros recibimos al Señor Yahshua en el corazón, recibimos su Espíritu Santo en nuestras vidas, y vienen todas las bondades y todos los atributos que dan nuestras vidas y los dones con los cuales podemos servirle. Pero también viene su sabiduría, porque ya no dependemos solamente de la sabiduría del mundo o del trabajo, de lo que está a nuestro alrededor, de las influencias de amigos que nos dicen: haz esto, haz lo otro, hazlo así, de esta o de otra manera. Puede servir según el oficio, según el trabajo, es un hecho. Pero cuando consultamos al Eterno, ya viene ahí, viene esa lluvia de aplicación, inclusive independientemente que lo pidamos. En ocasiones hasta planeamos: voy a hacer esto, voy a tomar esta decisión, lo voy a hacer de esta manera, de esta forma, con tal persona, en tal día, en tal horario, y no va a tener falla. Pero la sabiduría también es espontánea, también puede hacernos cambiar en el mero momento, porque hay una dependencia para con el Eterno. Esto está hablando de fe. Si nosotros aplicamos la fe en el Eterno a diario y le pedimos, y tenemos, vuelvo a decirlo otra vez, lo que a mí me da resultado, usted puede hacerle como guste, en una libreta, y anotamos las promesas, las profecías, las revelaciones, las decisiones por tomar y todo eso. Y al orar le pedimos al Eterno, pero lo pedimos con fe, creyendo que va a ser una realidad, que Él nos va a guiar, y si estamos equivocados, como estamos dependiendo de Él nos lo va a cambiar. Así sea en el momento, para que sea con la sabiduría de lo alto. Una hermosísima bendición para todos. En el punto número 4, en el verso 6, viene también una manera y forma en cómo no debemos pedir. Pídale a Dios, pida con fe, y dice: no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, o ola del mar también, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Bueno, está hablando de una manera, pero bien clara la Escritura. Y enemigos de la fe se ha enseñado mucho en la duda, complejo de inferioridad, el miedo, el temor, el ser una persona tibia, el que le falte valor, fortaleza, deseos de victoria, de bendición, enemigos de la fe, incredulidad, ateísmo, falta de conocimiento, de leer, estudiar, aprender y discernir la palabra, porque la Escritura dice que la fe viene por el oír de la palabra del Eterno. Y regresamos a un punto primero de esta enseñanza, que debemos aplicar la palabra en nuestras vidas, hacerla alma, espíritu, carne, mente en nuestras vidas, y movernos y empezar a buscarle y actuar, practicar y buscar cómo lograrlo. Es diferente a hacerlo sin fe. Así dice la Escritura,
porque si no vamos a parecer una onda o una ola del mar que va y que viene, que hoy sí, mañana no, tal vez, a lo mejor, no lo sé, quizás si pudiera, tal vez no lo logre, necesito unos 3 años, cuando el Señor lo quiere dar en una semana, y por ahí es una zozobra. El que voy y vengo, traigo, llevo, pero no tengo la madurez espiritual porque me está faltando una fe correcta y adecuada. Uno de los enemigos más fuertes de la fe es la duda. Por eso dice, no dudes. Y hablamos ramas de la duda. Ahora, viene una comparación fuerte con el verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto habla de quien lleva una vida espiritual voluble, pero dice en general, en todos sus caminos, en todas las decisiones, siempre está por ahí en un tipo de presencia depresiva, de no saber qué decidir, cómo decidir, cuándo decidir y cómo hacerlo. Por lo mismo, porque hay veces que andan de aquí para allá con un pastor, con otro, un consejero, con otro, y no tienen la ética ni la madurez de hacer conciencia que si el Eterno les puso un consejero, un maestro, es primero el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, el Eterno Todopoderoso. Y conforme la palabra, leer, orar y a ver qué les dice el Eterno. Y si no, entonces acuda al hombre. Pero hay quien acude primero al hombre, ni siquiera oran, ni siquiera leen la palabra, ni siquiera buscan la revelación en la Escritura, y se acostumbran a ser dependientes del pastor o del hombre o la mujer sabia, y eso puede ser hasta idolatría. No pongas imágenes, pero no pongas hombres y mujeres delante de mí. La prioridad en nuestras vidas, la primacía, el primerito en todo, por todo y para todo y por todo es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que nos lleva a la revelación de la voluntad del Padre para nuestras vidas. Ya si cuesta trabajo y no se da y no entendemos porque leyó la palabra, oró, entonces acuda a un consejero. Ahí sí, ahí ya hablamos de qué tipo de consejeros. En este sentido, entonces, el hombre de doble ánimo, la mujer de doble ánima, tiene que renunciar a toda condición de ser personas volubles. No se puede ser positivo y negativo al mismo tiempo, tomar agua y amarga y dulce al mismo tiempo, soplar para adentro y hacia afuera, aspirar, respirar al mismo tiempo, tener los ojos cerrados y abiertos al mismo tiempo, no. El tu sí sea sí, tu amén sea amén, dice la Escritura. También dice que no quiere tibiezas, otra de las ramas del doble ánimo. Y una vez compartíamos que el Señor dice que los tibios los vomita de su boca. ¿Por qué? Porque pudiendo ser caliente se queda en tibio, o estando frío subió, se quedó en tibio y no quiso subir, o siendo caliente baja y se queda en una tibieza. De ahí que la Escritura lo dice, cuando es fe, cuando no se va a andar como la ola o la onda del mar, cuando no va a ser de doble ánimo, inconstante, cuando no va a ser una vida de ser voluble espiritual, entonces la fe viene determinante, nos toma y nos hace personas de firmeza, firmes, sólidos, fuertes. Habla de una templanza que es fruto del Espíritu Santo, que la templanza es como el fierro, el acero, que es duro, es fuerte, que no se rompe con cualquier cosa, que no se dobla y regresa a su posición inicial. Entonces, conforme a la Escritura, no debemos pedir con ese tipo de dudas y ramas de la duda y lo que hemos hablado, porque entonces el ánimo no es el adecuado. Es un ánimo decayente, que desmaya, que fracasa, lleno de miedo o de temor. Si no, no lo vamos a lograr. La Escritura dice en el verso número 7, no piense pues quien tal haga
que recibirá cosa alguna del Eterno, del Señor. Bueno, ya más claro no puede ser. ¿Por qué no lo recibí? ¿Por qué no lo tuve? ¿Por qué otros tienen bendición y yo no? Pues aquí lo dice. Es que si lo haces o lo hacemos como yo quiero y con todo lo negativo que hemos hablado, pues no lo vamos a recibir. Pero si lo hacemos de acuerdo a la enseñanza que se está dando y que vienen otros puntos, entonces hay que dar por hecho la bendición de la sabiduría. Porque de la sabiduría se desprenden las bendiciones, pero también las maldiciones. Recordemos Lucero, que era un ser creado, un arcángel principado, y dice, lleno de sabiduría. Pero bueno, le ganó, quiso ser como Dios, sentarse en su trono, y ahí tuvo la caída. El mismo Salomón, que después permite la entrada de otros reyes cuando participaban de negociaciones, de fiestas, y permitía que sus ídolos entraran, y algunos hasta guardados ahí dentro del templo o en los patios. Ahí ya era un tipo de blasfemia. Y luego, bueno, pues con mujeres no hebreas que también bien eran adoradoras de dioses paganos, principados tremendos, y ahí la sabiduría se le cayó completamente y tuvo esa falla. Hay un hilo muy delgado entre lo bueno y lo malo, lo negro y lo blanco, el fuego y el agua, y hay que tener mucho cuidado. De ahí que el ego, que es un principado, no como nosotros lo entendemos espiritualmente, es un demonio principado, porque después del ego vienen todas las caídas. El ego no necesita de la sabiduría del Eterno. Yo lo hago con inteligencia, pero ahí viene luego, ¿no? Bien dice la Escritura que antes de la caída está la soberbia. Y vienen los puntos preciosos que nos dan el final y la enseñanza para lograr la sabiduría. En el verso 5, la segunda parte, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y viene una frase hermosa, el cual da a todos. ¡Qué bendición! No importa si estás comenzando en el conocimiento de Dios, no importa si apenas estás empezando a leer la Escritura, si apenas estás tomando algún discipulado o no has tomado ninguno por falta de tiempo, qué sé yo. No importa que te sientas ignorante, que hayas tenido hasta tal vez solo primaria y que no entiendas mucho o poco o nada de la Biblia, que te falta entender algunas predicaciones, que te falte conocimiento, comprensión y que te está costando trabajo el aceptar muchas cosas que escuchas del Eterno. Él dice que da a todos, no importa la edad, el tiempo de creyente y todo de lo que estamos hablando, tu condición económica, tu color de piel, tu nivel de estudios. No. Tenemos que superarnos en todos estos aspectos que estoy mencionando y otros más, pero vamos a la par. Mientras estamos trabajando en la superación en todos los aspectos, dice que Él da a todos. El que ya tiene algo de conocimiento, sabiduría, pues pida más, haciendo a un lado la vanidad, la presunción, el orgullo, el ego. Y a quien sienta que le falta, que es uno de los primeros puntos, pues tenemos que pedirle, conservando, ¿verdad?, esa posición de humildad, de mansedumbre. Por el que dice, no, yo tengo mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucho cuidado. Ya dimos el ejemplo de Lucero, de Salomón. El mismo Jonás, en su sabiduría, se va a otra dirección, a otra ciudad, y no a la cual el Eterno le había señalado, y tuvo que tener su prueba, sus consecuencias terribles. Entonces, la sabiduría de lo alto desciende a nuestra mente, a nuestra neshama. Y en el verso 5c viene otra bendición, dice, la cual da a todos abundantemente. Vaya, que no dice que poquito,
que mínimo dice abundantemente, hay que pedir mucha sabiduría, grande sabiduría, porque en la sabiduría real y adecuada y en la humildad es para primero agradarle a Él, 2 para bendecir a otros, 3 para poder caminar lo mejor posible en relación, en su camino y en su presencia. Entonces la sabiduría lleva un orden, no el que me reconozcan, voy a lograr fama, voy a escribir tantos libros, voy a ser una persona exponente o ponente de grandes conferencias, predicaciones, me van a reconocer mis conferencias y voy a ser famoso, y no, porque eso lo tira. Entonces, pero vamos a pedir abundantemente en los puntos que comprendemos de agradar al Eterno, de bendecir a otros y para caminar lo mejor posible con Él. Claro, usted tendrá otros, pero que sean en esta línea y no de vanidad, de presunción, de dudas y de lo que se ha estado hablando. Y el punto que sigue, que es el 8, en el verso 5, dice una palabra hermosa: y será dada propiedad con fe, dice la escritura, abundantemente y sin reproche. Es que a lo mejor el Señor me dice, eso te pasa por no estudiar, por no meditar la palabra, por no memorizar textos, por no ponerla en práctica, por no compartirla, por no tomar la doctrina, los discipulados, por no escribir algo ahí, anotaciones cuando escuchas las predicaciones o las enseñanzas. Te falta leer libros paralelos a la Biblia, te falta poner más atención y muchas cosas que sí, como en el punto anterior, tenemos que corregir, tenemos que valorar, tenemos que aceptar que hemos fallado en eso, pero que también dice que no nos va a reprochar. Entonces, otra vez, como el punto anterior va de la mano, voy corrigiendo y voy pidiendo abundantemente. Y no tengo la recriminación del Eterno, porque por algo estoy pidiendo sabiduría para saber cómo actuar, cómo estudiar, cómo comprender, cómo aplicarlo, cómo vivirlo. Pero yo tengo que hacer mi trabajo y mi labor. Creo que usted sabe la anécdota muy contada por muchos predicadores del hombre que está en el mar y que su lancha se está hundiendo y es un hecho que se va a ahogar. Entonces le pide al Señor: ayúdame, Señor, alguien que me rescate. No, mejor tú ayúdame, sálvame. Y en eso pasa una pequeña embarcación y lo ve y le lanzan un salvavidas y dice: no, Señor, yo creo que tú me salves, me saques de esta posibilidad de muerte. Y despreza el salvavidas. Entonces luego pasa un helicóptero y se acercan y le bajan una cuerda tipo escalera, le dicen: agárrese, suba. Y dice: no, Señor, ni el salvavidas, ni el helicóptero, ni el lazo, escalerita que me envían, yo quiero que tú me rescates. Y así este hombre sigue, pide ayuda y finalmente muere. Y cuando llega al reino, entonces dice: Señor, yo todavía quería vivir, te estuve pidiendo que me ayudaras. Y el Señor le contesta: te mandé el salvavidas, no lo aprovechaste, te mandé el helicóptero, no lo aprovechaste. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría. Hay veces que el Señor va a usar medios, métodos, situaciones X, personas, hasta lo menos que nos podemos imaginar, y nos pone ahí la solución y la bendición, pero nosotros queremos que sea directamente Él y siempre Él. No, hemos de entender que hay siervos, que hay niños, que hay personas que ni conocemos, y de alguna manera los métodos del Eterno siempre van a ser perfectos. Entonces, sin reproche nos va a dar, pero tenemos nosotros, repito, que estar en ese trabajo, en esa búsqueda, en ese cumplimiento con los puntos que se están dando y los que usted reciba, y de otros mensajes también que vayan de la mano de estos textos para tener un complemento total, porque nadie tiene toda la
revelación al 100%. Y terminamos el último punto, bendición grande, y dice en el mismo versículo 5, y le será dada. Vaya, que no hay falla, que la vamos a recibir, que la vamos a tener, que la vamos a saber aplicar, la vamos a saber cómo vivirla, vamos a saber cómo compartirla, vamos a saber cómo utilizarla, decíamos, para la gloria del Eterno, para bendición a otros, para caminar en abundancia de bendiciones, obediencia y sujeción en nuestra relación con el Eterno. Sabiduría para rechazar lo oscuro, lo malo, el pecado, lo que nos pueda hacer caer. Sabiduría para saber a quién escogemos como amigos, como compañeros, como socios, como maestros, como amores, los que no se han casado. Y en un momento dado, entonces, en todas las decisiones, formas, cosas, siempre hace falta sabiduría. De ahí que les será dada, de acuerdo a la palabra y estos textos que hemos recibido. La mejor decisión en la sabiduría del Espíritu Santo es cuando te guía a decirle: Señor Yeshua, entra en mi corazón, entra en mi vida, abro la puerta de mi alma, que es mi corazón, y entra, Señor Yeshua. Señor, si tú lo conoces como Jesucristo, bueno, no es el nombre original, pero Él respalda. Y si ahí está tu fe, después aprenderás muchas verdades que te harán más fuerte y más sólido. Entra en mi vida, Señor Yeshua. Te recibo como el hombre más sabio, como el hombre perfecto, que vino a morir en la cruz, que fue sepultado, y en la sabiduría del Padre y obediencia de Él resucitaste, para resucitarme a una vida de sabiduría, de vida eterna, y no de la ignorancia de una vida de perdición. Declaro que tú eres mi Señor, porque ya te invité a entrar, te tengo dentro de mí por medio de tu Espíritu Santo. Soy tuyo. Ayúdame en la sabiduría para sostenerme, ayúdame a comprender tu palabra. Gracias, Señor, porque he recibido sabiduría para la vida eterna. Y ahora, orando, declaramos en el nombre del Señor Yeshua que todo espíritu de ignorancia es echado fuera por el poder de Ruach HaKodesh. Todo demonio, espíritu de duda, fuera por el poder de la resurrección del Señor Yeshua, por el poder de su sangre preciosa. Fuera toda incredulidad, todo miedo, todo nerviosismo, toda depresión, fuera. Echamos fuera en el nombre del Shaddai, Yeshua del Todopoderoso. Echamos fuera de las vidas todo conformismo, toda duda, toda tibieza, todo estado de ánimo hacia abajo, todo estado de ánimo de voluble espiritual, fuera. Todos estos espíritus que no quieren que se tenga la sabiduría con la fe para la gloria del Padre, son atados estos poderes y los declaramos fracasados, derrotados en el nombre del Señor Yeshua. Y sea la bendición a todos los que escuchamos, las familias que representan, que representamos, y todos tengamos la sabiduría para tener más unidad, más amor, más perdón de uno hacia el otro, y agradarte por sobre todas las cosas. Gracias, Señor, bendito seas, en el nombre del Señor Yeshua. Amén, 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 y 7 veces número de perfección. Amén. El Eterno les guarde, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre sus vidas, nos tenga misericordia, paciencia, y nos dé de su shalom, de su paz. Amén.